Muy buenas tardes, queridos amigos de practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Empezamos, ¿cierto?, en esta clase totalmente en vivo. Ya habíamos tenido que grabar algunas clases por ahí, pero esta clase va totalmente en vivo a las 5 de la tarde, ¿ya? Así que eso, les mando un abrazo a todos. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Y hoy día empezamos a hablar, como día miércoles, ¿cierto? Empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción. Dice, unidad, en esta unidad, aprenderemos. En este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. ¿Ya? Súper importante entonces el tema de las técnicas de conducción. Las técnicas de conducción son la forma en la que nos debemos comportar, ¿cierto? Y las maniobras que debemos hacer para estar lo más seguros posible, ¿ya? No solamente se trata de mover el vehículo, ¿ya? De un punto A a un punto B, sino que saber cómo moverlo, saber por dónde se puede pasar, por dónde no se puede pasar, y cuáles son los riesgos que implican cada una de las maniobras que estemos ejecutando en distintos momentos, ¿ya? Entonces recuerden, hoy día y mañana hablamos acerca del tema 3, técnicas de conducción. Vamos a hablar acerca de la postura al manejar una motocicleta. La postura, cómo ponernos, ¿ya? Es muy importante. Dice comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna, hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas para maniobrar, ¿cierto? El peso, la mayor parte del tiempo, va a ir en el trasero, ¿ya? No nos vamos a afirmar del manillar, sino que nosotros vamos a afirmar el manillar, ¿ya? ¿Cuándo cambia eso? Cuando tenemos que parar. ¿Ya? En algunas situaciones, por ejemplo, cuando vamos a pasar por un lomotoro, es bueno pararse, o por un obstáculo es bueno pararse, ¿cierto? Para que la moto pueda amortiguar mejor esa zona, ¿ya? Entonces es importante el tema de la amortiguación. Entonces, el peso, la mayor parte del tiempo, sobre el trasero y nos vamos a afirmar con los muslos hasta las rodillas, ¿ya? De esta forma, podemos ir mejor sujetos a la moto sin depender de las manos. ¿Por qué? Porque en las manos, por ejemplo, en mi mano derecha, llevo el freno delantero y el acelerador, y en mi mano izquierda llevo el embrague. Entonces las manos tienen que estar libres para poder realizar cada una de las maniobras necesarias para la conducción. ¿Ya? Entonces, comodidad, peso del cuerpo, pies. Miren, vamos a hablar primero de los pies y de las manos y después vamos a hablar de la altura, por si acaso, para que no nos perdamos. ¿Ya? Dice pies. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio en el pie izquierdo o la palanca o pedal de freno en el pie derecho.
Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar la posición sobre el asiento. Después tenemos las manos. Dice, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Súper importante entonces los pesos. ¿Ya? Súper importante entonces los eh, pesos de los pies y de las manos. ¿Ya? No puedo ir agregándole peso a mis pies o a mis manos constantemente. Sí, en algún momento nos vamos a firmar un poquito de las manos, nos vamos a firmar un poquito de los pies cuando estemos parados, ¿cierto? Pero principalmente la sujeción es de los muslos y el peso descansa sobre el trasero. Después tenemos la altura. Cuando hablamos de la altura, es aplicable a los controles que están situados tanto en pies como en manos, por eso lo dejé para el final. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Dice también, ajuste también el manillar a menor altura. De este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? Ahí está hablando del fierro, ¿cierto? Al que le llamamos manubrio o manillar, ¿ya? Que puede ser uno completo o puede ser uno por cada lado, ¿ya? Unidos, digamos, unidos a la suspensión en la parte de las telescópicas. Pero es importante entender, ¿cierto? Que yo puedo regular este manubrio, pero también puedo regular las manillas de freno y embrague para que estén más arriba o más abajo, ¿ya? También debo regular, ¿cierto? Los controles de los pies, que los podría dejar un poco más cerca, un poco más lejos. Inclusive, esto es un spoiler para el tema que viene un poquito más adelante, ¿ya? Yo podría comprar alguna pieza aftermarket, es decir, una pieza de reemplazo, para poder eh, ajustar o regular un poquito más la moto a lo que yo necesito. ¿Ya? Entonces, pies, manos, sus controles se pueden ajustar, acercar, alejar, ¿cierto? Poner un poquito más afuera, poner un poquito más adentro, etcétera, ¿ya? Después dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Denme un segundo, por favor. Ya, no, sigo nomás. Me apareció un mensaje ahí un mensaje medio extraño aquí en el computador, ya, pero no tiene que ver con la clase, menos mal. Ya, chucha, se me fue la onda lo que estaba diciendo. Denme un segundo. Ya me acordé. Puedo regular muchas cosas en la moto. Puedo cambiar piezas. Ya muchas veces es relativamente simple y relativamente barato. Ya por eso vamos a encontrar muchas veces motos que tienen piezas que no son de ahí, pero que sirven para que la moto esté más cómoda. Por ejemplo, hay piezas que permiten alzar o subir más los manillares, sobre todo cuando uno anda, por ejemplo, quiere andar más tiempo parado, más cómodo cuando va parado, etcétera. Podría subir el manillar un poquito de la moto, por ejemplo, ¿ya? Además, podría existir, ¿cierto? Además, podría existir la posibilidad de cambiar piezas, como les dije anteriormente, pero el problema es que cuando yo cambio piezas, ahí me voy un poquito a los extremos, ¿ya? Puede ser que con un cambio de pieza quede súper bien y quede inclusive más segura la moto, adaptada más a mi cuerpo, ¿ya? Porque las motos tienen una medida estándar por modelo.
¿cierto? Nos las venden, digamos, por talla, pero yo puedo, hace mucho calor, entonces quiero sacarme los audífonos de la orejita. Ya, entonces yo puedo, por ejemplo, cambiar estas piezas. Pero importante es no irme a los extremos, como por ejemplo lo que dice acá, de que si yo pongo un apoyapiés muy retrasado, se dice, es decir, que esté muy atrás en comparación al original, puede hacer que mi pie, en vez de que quede en esta posición, en el apoyapié, en realidad, como va más atrás, el pie vaya yendo así y la punta del pie por necesidad vaya bajando. ¿Ya? La punta del pie debo protegerla. ¿Por qué? Porque si va el apoyapié aquí y el pie acá, si hay algo le voy a pegar con el apoyapié. ¿Ya? Pero si mi pie va más abajo que el apoyapié, le voy a pegar con el pie. Entonces es complicado eso. ¿Ya? Imagínate que hay un obstáculo, ¿ya? Que está detenido, una piedra, por ejemplo. Y claro, la piedra no llega al apoyapié, pero yo tengo el pie más abajo y le pego a esa piedra cuando voy circulando en la moto a 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Eso querría decir que le estoy pegando a esa piedra a 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, es complejo porque probablemente podría recibir lesiones graves, ¿ya? O más que graves, inclusive, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Tomen siempre en consideración la parte de seguridad. Si lo que están pensando hacer en su moto aporta seguridad, genial. Si no aporta seguridad, entonces hay que ahí tratar de buscar algunos tipos de alternativas distintas, ¿ya? Ya hablamos de la parte azul, ya el tema del bache, la punta que esté más abajo de los pedalines, etcétera, ¿ya? Importante, dice. Si los apoyapiés, no, ya lo leí eso, pues disculpen. Postura. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Súper importante, ¿ya? El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna, ya lo hablamos, ¿cierto? El tema de que eh, en esta zona y en esta zona no tiene que haber presión excesiva. ¿Para qué? Para yo poder mover, ¿cierto? Mis extremidades. Debemos ajustar la altura de todo lo que podamos ajustar, ¿ya? Y dice acá que los pies deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, la palanca de pedal de freno, pie derecho. Ya, acá hay algo bien importante. Aquí, obviamente, este es un dibujo bien esquemático, por decirlo así, ya no tiene muchos detalles, pero la verdad es que aquí la mano del motociclista normalmente no va así, no debería ir así, ¿ya? Las manos de los motociclistas van no así, sino que así, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esta parte sujeto el puño de la moto, ¿cierto? El mango, y con estos dos dedos los mantengo, ¿cierto? Sobre las manillas de embrague y de freno, ¿ya? Sobre todo la de freno es trascendental que adoptemos esta posición. ¿Por qué? Porque si vamos así y la palanca de freno va acá y queremos frenar en una situación de emergencia, todo lo que nos demoramos en llevar nuestro dedo hasta acá, estamos avanzando rápidamente sin frenar hacia ese accidente o hacia ese obstáculo, ¿ya? Pero si vamos así y queremos frenar, vamos a tener de forma inmediata la capacidad de respuesta. Se me borra ahí con la, ¿cierto? Vamos a tener de forma inmediata, disculpen, vamos a tener de forma inmediata la capacidad de respuesta, así, muy rápido, ¿ya?
Inclusive, ya, un paso más adelante todavía, es que en vez de llevar así solamente, así suelto el dedo encima, yo lo aprendí con llevar los dedos encima de la palanca solamente, ¿ya? Pero hace un tiempo atrás, ya estuve viendo ahí unos videos y etcétera, ¿ya? Y decían que además de llevar los dedos en la palanca, también podríamos llevar la palanca eh, con el recorrido muerto hecho. ¿Ya? ¿Qué es el recorrido muerto? Cuando yo aprieto la palanca y todavía no acciona los frenos, pero sí avanzo un poquito con la palanca hacia atrás y no se accionan los frenos, ahí podría llevar yo los dedos. Cosa de que cuando vaya a frenar, demorarme lo menos posible. ¿Ya? Súper, hiper importante, queridos amigos. Mega importante. Ya. Recuerda siempre que las motos tienen distintas formas, tamaños, estilos, ¿ya? Distintos modelos. Y proponen distintas posturas, ¿ya? El de la moto de velocidad va más acostado sobre la moto, ¿cierto? El de la moto enduro va más derecho, más parecido a esto, ¿cierto? Va el de la moto enduro. O el de la moto multipropósito también, ¿cierto? El de la moto chopper va más echado hacia atrás, ¿cierto? A veces con los brazos más arriba. Pero lo importante de cada una de estas cosas es que tú no fuerces una postura que te pueda traer, ¿cierto? Algún tipo de incomodidad. Porque lo más importante en el tema de la postura de la moto es que te sientas cómodo, ¿ya? ¿Para qué? Para que puedas reaccionar cómodamente y a tiempo en las diferentes instancias, ¿ya? Súper importante, queridos amigos míos, ¿ya? Muy importante. Ahora tenemos marchas, ¿ya? ¿Cuáles son las marchas? Los cambios. En las motos es distinto que en los autos, porque en los autos tenemos como un dibujo específico para la palanca de cambio, es decir, esto primera, esto segunda, esto tercera, esto cuarta, esto quinta, esto sexta, ¿cierto? Ya, en las motos es más sencillo que eso, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que a veces no sabemos en qué cambio estamos, ¿ya? Aunque en las motos modernas, ¿cierto? O un poquito más equipadas, ni siquiera es necesario que sean tan caras para que lo traigan, hay un indicador en el panel de instrumentos de qué cambio llevamos, ¿ya? Entonces, en ese panel de instrumentos, ¿cierto? Nos dice si vamos en primera, segunda, tercera, cuarta, si estamos en neutro. Lo primero que les voy a hablar es cómo saber si la moto está en neutro, si no tengo acceso a ver el panel o si el panel, si mi propio panel no lo trae y no tiene ninguna luz, ningún indicador, ¿ya? Si es que no tiene ningún indicador de neutro, ¿cómo sé que la moto está en neutro? Es decir, que voy a echar a andar la moto y no va a salir andando sola, por decirlo así, ¿ya? Bueno, muy fácil. Tomo la moto y la empujo. Si la empujo y la rueda gira libremente, significa que la moto está en neutro. Estamos hablando en esto, motos mecánicas de transmisión manual, ¿cierto? Bueno, mecánica manual es como lo mismo, ¿cierto? De transmisión manual, digamos que uno pasa los cambios, ¿ya? Convencional, el de las motos más comunes, por decirlo así, del mercado, porque obviamente hay otras con embrague centrífugo y hay otros tipos que pueden funcionar un poquito distinto.
¿ya? Pero para el grueso de las motos, estamos hablando de eso. Estamos hablando de motos que permiten, ¿cierto? El eh, movimiento con sus ruedas libres, significa que está en neutro. Ahora, las motos normalmente traen un testigo de neutro para que tú sepas que la moto está en neutro. ¿Cómo son? Si son menos equipadas o más antiguas, normalmente es una luz con una letra N, ¿ya? La mayoría de las que yo he visto son luces verdes. No sé si eso estará normado, si serán todas verdes, no lo sé. No recuerdo haber visto otras de otro color, pero em, es común que sean verdes, ya para mí por lo menos son las que yo he visto. Si no tiene la luz, tiene lo que dije anteriormente, que es el tablero. Y en el tablero ya como hay mucho avance, ¿cierto? Y está muy masificado el tema de los avances tecnológicos, las pantallas, etcétera. Las motos traen pantallas, algunas pantallas a todo color, otras monocromáticas, ¿cierto? Unas más, ¿cómo decirlo?, más tecnológicas que otras, pero ya la mayoría de las motos trae algún tipo de pantalla. Y en esas pantallas normalmente aparecen los cambios, ¿ya? Y me dice tanto si estoy en neutro como si estoy en algún otro cambio como primera, segunda, sexta, etcétera. ¿Ya? Entonces, seguimos hablando acerca de los cambios, ¿ya? Tenemos que para pasar primera vamos a pisar la palanca, ¿cierto? Para pasar primera, vamos a pisar la palanca de cambio desde la posición neutra. En ese momento vamos a sentir que algo engrana, que algo encaja, un clac, ¿cierto? Y vamos a saber que la moto está en primera. Ahí, si yo la quisiera empujar con el motor apagado, los neumáticos, bueno, principalmente el neumático trasero, se va a sentir frenado, ¿cierto? Y como va a estar frenado, me va a costar mucho empujarla o no voy a poder empujarla, ¿ya? Eso es la primera. Si yo de primera, recuerden que la primera debo pisar el pedal hacia abajo desde la posición de neutro. Si yo quiero levantar, ¿cierto? O sea, perdón, si yo quiero pasar a segunda, lo que debo hacer es levantar la palanca de cambio, ¿ya? Paso el pie por abajo de la palanca de cambio, engancho con la punta del pie y empiezo a subir una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es decir, cada vez que subo la palanca de cambio desde primera, ya la verdad es que si yo la subo un poquito chiquitito desde primera, va a volver a quedar en neutro. Pero si yo la subo con confianza, así hasta arriba, hasta el tope, digamos, normalmente va a quedar en segunda. Después lo vuelvo a subir y queda en tercera. Después lo vuelvo a subir y queda en cuarta. Lo vuelvo a subir y queda en quinta. Lo vuelvo a subir y queda en sexta. Lo vuelvo a subir y queda en séptima. No, mentira. Hasta el 6 nomás normalmente son las motos, ¿ya? Las motos tienen normalmente, puede que haya más, haya menos, entre 4 y 6 cambios, ¿ya? Siendo 6, 5 y 6 cambios lo que más se ve actualmente en la calle, ¿ya? Entonces ahí tenemos una explicación del funcionamiento de las marchas en la moto. Es importante saber que las marchas permiten que yo pueda subir o bajar el nivel de torque de la moto, es decir, la fuerza con la que sale. Vamos a decir que las marchas de números más bajos, como por ejemplo primera y segunda, tienen más fuerza para mover la moto, empujan con mayor fuerza. Y los cambios altos, como quinta o sexta, son más bien para entregar potencia, ¿cierto? Pero en forma de velocidad, ¿ya? Si yo lo que quiero es sacar la moto ágilmente de la inercia, le voy a poner, es decir, que la moto salga rápido, le voy a poner primera. Si yo quiero llegar después que ya salí, ¿cierto? Voy en velocidad, pero quiero llegar a más velocidad, le voy a poner los cambios más altos que son la sexta, por ejemplo, para que la moto ande
a una velocidad elevada, pero sin exigirse tanto, ¿ya? Queridos amigos, denme un pequeño break, ¿ya? Voy a tomar 2 minutos, necesito ya tomar un poquito de agua y continuamos de inmediato, ¿ya? Denme por favor un par de minutillos. Listo, he vuelto. Ujú. Ya, sigamos. Entonces, ya. Importante dice no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario ya que reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? La rueda cuando va libre, ¿cierto? Gira, digamos, hacia donde la lleve cualquier fuerza que está actuando sobre ella. Pero cuando va con el embrague afuera, es decir, la rueda está conectada con el motor, aunque no está acelerando, por ejemplo, cuando viene una bajada, la rueda, su giro va más controlado, ya va más, digamos que no se va con el vuelo así completo, por decirlo así, no sé cómo explicarlo, pero digamos que la rueda, si por ejemplo va a una bajada y no va enganchada a la moto o lleva el embrague apretado, la rueda va libre y va a tomar
toda la velocidad que la pendiente le permita. En cambio, cuando va enganchada, el movimiento del motor hace que la velocidad de la moto se vaya conteniendo y se vaya controlando, ¿ya? Y de esa forma también permite que para bajar o controlar o graduar la velocidad no sea necesario que yo apriete tanto los frenos. Porque si yo solo ocupo los frenos y no ocupo el factor de freno de motor, que eso es lo que así se llama, controlar la velocidad usando el motor, ¿cierto? Y no apretando el embrague, va a permitir, ¿cierto?, que yo pueda eh, controlar la velocidad, pero sin calentar demasiado mis frenos. ¿Ya? Sigo. Posición natural sobre la moto. Dice que la posición sobre la moto debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Después dice que los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Súper, súper importante. Ya hablamos de todo eso prácticamente. Ahora vamos a hablar un poquito de la estabilidad de la motocicleta. Equilibrio, dice. ¿Qué es el equilibrio? Ya, en mantenerse, ¿cierto?, en posición vertical, por decirlo así. ¿Ya? Y la moto no mantiene su equilibrio de forma natural. En su normal funcionamiento no mantiene su equilibrio de forma natural. Es el piloto el que tiene que equilibrar la moto, ¿ya? Claro que entre más rápido se vaya moviendo la moto, es más fácil mantener el equilibrio, entre comillas, ¿ya? Obviamente que si vamos a 200 kilómetros por hora, a lo mejor la moto puede tambalear y ese tipo de cosas queda fuera de esto. Estamos hablando de velocidades dentro de las normas, ¿ya? La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio con como un vehículo. Un vehículo tiene normalmente cuatro puntos de apoyo, la motocicleta dos, ¿ya? Eh, Dice que su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. ¿En qué? En una moto, ¿ya? Por eso es que cuando las motos van lento, empiezan, ¿cierto?, a moverse a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, y el conductor no puede mantener bien, ¿cierto?, el rumbo. ¿Por qué? Porque tiene que estar corrigiendo para poder lograr que la moto siga, ¿cierto?, en posición vertical. En cambio, si yo voy más rápido, 20 kilómetros por hora, la llevo perfectamente por donde yo quiero, porque ahí es más fácil mantener la estabilidad de la moto. Ahora, ¿qué es la estabilidad? Y esto recuérdenlo para siempre, ¿ya? La estabilidad de un vehículo es la capacidad que éste tiene, el vehículo tiene, para mantener el rumbo deseado tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Mantener el, la trayectoria deseada tanto en rectas como en curvas. Eso es una definición de estabilidad para un vehículo. Ahora, la estabilidad depende de muchos factores. Entre los más fáciles de explicar, por decirlo así, es la velocidad, la forma que tengan las curvas y la cantidad de carga que lleve la moto. Si la moto lleva más peso, más me va a costar mantener la estabilidad. Si la moto lleva eh,
mayor velocidad, más me va a costar mantener la velocidad en una curva, ¿ya? Y si la curva es más cerrada, le va a costar también a la moto más mantener su estabilidad que en una curva más abierta, porque la curva cerrada exige más, ¿ya? Y ahí entran a tallar, ¿cierto? La calidad de los neumáticos, etcétera, y muchas cosas más, ¿ya? Entonces, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Después tenemos la mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Recuerden que cuando van manejando cualquier cosa, un skate, una bicicleta, una moto, un auto, un camión, un avión, lo que sea, no sé un avión porque nunca he manejado un avión, pero es probable que sea muy similar, ¿ya? Eh, Debemos mantener la vista hacia dónde vamos, ¿ya? Revisamos obviamente hacia los lados, miramos hacia atrás también, pero principalmente debemos llevar nuestra vista hacia donde vamos y no muy cerca, sino que más bien debemos mirar hacia lo lejano. ¿Por qué? Porque de esa forma yo voy a poder siempre, ¿cierto?, anticipar lo que está pasando, ¿ya? Si yo miro solamente los 2 metros, los 10 metros que tengo adelante de mi vehículo, no voy a poder anticipar nada. ¿Por qué? Porque cuando pase algo dentro de esos 10 metros, por ejemplo, que yo voy mirando, ahí no me da tiempo de reacción para nada. Pero en cambio, si yo miro a lo lejos, voy viendo desde lejos y con tiempo qué es lo que está pasando y qué podría hacer yo para solucionar eso y no tener algún tipo de accidente. Por ejemplo, queridos amigos, ¿ya? Ya, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que converge la línea de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Súper importante, las rectas, en las rectas. La mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen la línea de demarcación, digamos, hacia donde el camino ya se empieza a juntar para allá, ahí, hacia lo lejos, ¿ya? Ya. El tema de la escapatoria, eso me interesa mucho explicar. Cuando sucede algo en cualquier orden de cosas, normalmente hay algo menos malo, por decirlo así. Ya a veces tenemos un problema, una complicación, y esa complicación tiene varias alternativas, ¿ya? Por ejemplo, si se nos atraviesa una persona, un peatón en la calle, y nosotros nos quedamos mirando al peatón, lo vamos a atropellar sí o sí. Lo vamos a mirar para ver dónde esté y rápidamente vamos a cambiar nuestra atención para buscar un lugar por donde pasar sin que ocurra un accidente, ¿ya?
Entonces, no miro a lo malo, no miro a dónde se va a dónde va a suceder este accidente, sino que miro hacia donde hay un espacio, ¿ya? En ese espacio que a lo mejor yo puedo pasar, ahí me voy a concentrar, ahí voy a mirar y ahí voy a tratar de pasar, ¿ya? ¿Por qué? Porque hagamos el siguiente ejercicio. Digamos que una calle de ancho tiene 3 metros. No, no me sé las medidas exactas de las calles, la verdad, pero digamos que una calle de ancho tiene 3 metros. Y un peatón ocupa, digamos que es un peatón grande, ¿cierto? Ocupa más o menos 1 metro de ancho, por decirlo así. ¿Ya? 1 metro de ancho. Entonces, ese peatón está ocupando 1 metro de ancho, pero me quedan 2 metros más por donde yo podría pasar sin chocarlo. A lo mejor esos 2 metros están por delante del peatón, a lo mejor esos 2 metros están por detrás del peatón, o a lo mejor hay 1 metro por delante y 1 metro por detrás. Ya va a depender, obviamente. Lo cierto es que debo dirigirme a esa zona. Ya, debo dirigirme a esa zona, debo dirigirme a esa parte. ¿Para qué? Para evitar al máximo las posibilidades de tener un accidente. ¿Ya? ¿A qué zona? A la zona que está libre, a la zona que puede ser menos peligrosa, a la zona que podría causarme menos daño, también puede ser. A lo mejor, no sé, tengo que frenar y tengo que frenar violentamente y hay un lado que tiene tierra y otro lado que no tiene tierra. Entonces voy a frenar ¿dónde? En la parte que no tiene tierra porque la moto se va a firmar mejor. A eso me refiero cuando estamos en situaciones límite, ¿ya? En estas situaciones límite debemos buscar siempre la mejor opción. La escapatoria siempre es la mejor opción y siempre la debemos buscar. Con esto no quiero decir que todos los accidentes se pueden haber evitado, que a lo mejor los que chocaron, chocaron solamente porque no sabían manejar. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo, o sea, no yo, que debemos todos tratar de buscar la solución hasta el final, ¿ya? Si vemos un problema, ¿cierto? Si vemos un obstáculo, por ejemplo, un peatón, busquemos, tratemos en esa fracción de segundo a lo mejor que vamos a tener para pensar, tratemos de buscar todas las alternativas que puedan librarnos de ese accidente. ¿Ya? Súper importante, queridos amigos. Dice que esto es muy importante, ya lo hablamos, pero lo vamos a volver a hablar, lo que está en el cuadro azul. Recuerden que las cosas que aparecen en los cuadros azules son importantísimas porque pueden aparecer más o menos seguido esos temas en los test, ¿ya? Así que echen un ojo a eso. Importante, dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. ¿Ya? Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la motocicleta. A mí me pasaba, ya yo no aprendí, o sea, yo no empecé manejando moto, empecé manejando autos, ¿ya? ¿Qué me pasaba? Miraba solamente la patente del auto que iba delante de mí. ¿Por qué? Porque tenía terror de no alcanzar a frenar y chocarlo. ¿Qué pasaba? Que el auto que iba delante de mí, por ejemplo, se pasaba un pare y yo también me lo pasaba. Se pasaba un rojo y yo también me lo pasaba. ¿Ya? Entonces me acuerdo que en ese tiempo un amigo me prestaba su auto y para que yo me soltara, digamos, yo ya tenía licencia yo, pero no tenía auto. Entonces me lo pasaba para que yo me soltara, porque estudiábamos juntos y vivíamos en el mismo pasaje. Entonces me lo pasaba y él me decía, ¿pero qué estoy haciendo? Me decía, mira, te pasaste un rojo, o mira, te pasaste un pare. Y ahí yo me daba cuenta, claro, ¿por qué me lo pasaba? Porque yo no estaba mirando lo macro, estaba mirando lo micro, ¿ya? Entonces, importante es la explicación que voy a dar ahora, que no es algo que yo haya visto ni leído de otra parte, sino que es la forma
que yo tengo de explicar y de lo que a mí me resulta para el tema de la mirada, ya como estamos en el tema de la mirada. Para mí, la mirada de un conductor, más aún la de un motociclista, en realidad aplica para todos los conductores, debe ser, ojalá, de 360 grados. ¿Qué? ¿Cómo podría una persona mirar en 360 grados? La verdad es que de forma simultánea es bastante difícil, ¿ya? Diría que imposible, porque no tenemos los ojos acá, ¿cierto? A lo mejor tuviéramos los ojos acá, sí podríamos ahí mirar 360 grados. Pero no, los tenemos acá. Tenemos un rango de visión más o menos de 180 grados, ¿será? No sé, no sé los números exactos. Pero ¿a dónde quiero llegar yo con esta explicación? Nosotros en la moto tenemos ojos aquí y tenemos ojos acá. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro espejo. Entonces, con estos ojos miramos hacia adelante y con estos ojos miramos hacia atrás, ¿ya? Cuando miramos hacia atrás y miramos hacia adelante de forma repetida, alternada y constante, vamos a lograr tener una idea de lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿ya? Con mis ojos hacia adelante miro, con mis ojos miro los espejos y reviso lo que está pasando hacia atrás y yo debo tener más o menos claro lo que está pasando alrededor mío. También puedo girar la cabeza para averiguar qué es lo que está pasando alrededor mío de forma obviamente alternada, voy mirando todo y en mi cabeza me voy haciendo un mapa de todo lo que está pasando alrededor mío en los 360 grados que me rodean, ¿ya? A eso me refiero con una mirada panorámica, una mirada lo más abierta y extensa posible, como cuando sacamos una foto panorámica que tomamos el celular, ¿cierto? Y lo vamos girando y nos sale una foto larga. Ya, eso es lo que tenemos que hacer, queridos amigos míos, ¿ya? Tenemos eso, hay que mirar hacia la escapatoria. En las rectas dice la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que converge la línea de demarcación, ¿cierto? Ya eso lo tenemos listo. Ah, ya, estamos solamente en la parte de la mirada de mi explicación propia, ¿ya? Eh, Además de ser una mirada, ¿cierto? Lo más panorámica posible, tratando a los 360 grados, ¿cierto? También debemos, también debemos, también debemos mirar, también debemos mirar de forma panorámica. Debo mirar de forma atenta, ¿ya? ¿A qué me refiero con mirar de forma atenta? Debo saber qué mirar, saber a qué ponerle más y menos atención en, en la conducción. Siempre les digo, no es lo mismo pasar por el lado de un colectivo que pasar por el lado de un vehículo particular. ¿Ambos podrían abrir sus puertas? Por supuesto. Imaginemos que tengo un vehículo particular y un colectivo o un taxi. ¿Ambos pueden abrir sus puertas? Claro. Pero ¿cuál tiene más probabilidades de abrir sus puertas? Obviamente que los vehículos de transporte público abren las puertas y las cierran muchas más veces al día que los vehículos, ¿cierto?, de uso particular. Por ende, yo voy a pasar por ahí, voy a pasar con más cuidado, ¿ya? Siempre con cuidado, pero especial cuidado y a lo mejor haciéndole el quite a estos vehículos que pueden abrir las puertas de forma más seguida, ¿cierto? Y que podrían llegar, ¿cierto?, a golpearme en la apertura de cada una de esas puertas. Fijarme, por ejemplo, si es que viene un globo flotando o por la calle, a lo mejor viene un niño detrás, una pelota, que es el ejemplo clásico, ¿cierto? Fijarme si en la calle que yo voy es un pasaje, fijarme si es que las puertas de las casas dan hacia la calle, fijarme, por ejemplo, si es que hay una salida de camiones, una construcción, tratar de ponerme atención en las cosas que pudieran ser peligrosas para mí, ¿ya? Y el último ingrediente, y con esto termino esta clase, debemos esta mirada, aunque parecen ser muchas cosas, ¿cierto?, que están alrededor de nosotros, esta mirada también debe ser relajada.
Ya, debo disfrutar el viaje, debo llevar mi mente clara, debo llevar mi mente positiva, contenta y lista para reaccionar cuando venga esta situación de peligro. Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta clase. A mí me gustó. Estoy satisfecho yo por lo menos. Ya viene muy de cerca la recomendación, eso sí. No tuve amigos conectados el día de hoy porque yo sé que muchos de ustedes, la mayoría de hecho, van viendo las clases grabadas después. Así que les mando un saludo a todos esos guerreros y guerreras, ¿cierto? Que están estudiando, estudiando, estudiando. A veces muy temprano en la mañana, a veces muy tarde en la noche para lograr sus objetivos, ¿cierto? Es un objetivo muy importante y que a mucha gente le falta todavía por lograr tener una licencia de conductor para poder andar y ser más libre todavía en la calle. Cuídense mucho, mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Prácticatest.cl, yendo hoy día totalmente en vivo y en directo, también quedando grabado para todos los que no pueden conectarse hasta ahora. Cuídense mucho, nos vemos, Ricardo Cornejo, Prácticatest.cl. Nos vemos, chao, chao.